Vamos a contar hoy un episodio sangriento del virreinato del Perú allá por el siglo XVII. En ese entonces la situación social se diferenciaba bastante de la del siglo anterior, del siglo XVI. Al cumplir los primeros 100 años, el virreinato estaba dominado por las familias de los españoles europeos y los españoles nacidos en América, llamados criollos. Bueno, estos eran los que ocupaban las funciones públicas en las audiencias y en el cabildo, o a veces eran mercadores no, mejor mercaderes, pero es que mercaban, claro, no está tan mal. O hacendados, en fin. Los nietos y bisnietos de los españoles que llegaron originalmente, aunque todavía poseían gran fortuna, añoraban el orgullo de lo que fuera la grandeza y riqueza de sus antepasados. Las poblaciones no eran muy grandes, los pueblos tampoco, quiero decir, las poblaciones en tanto que pueblo, las poblaciones en tanto que número de habitantes no eran grandes. Las mayores tenían alrededor de 15.000 personas. Allí sí podía encontrar uno abogados, oidores, regidores, comerciantes, religiosos, artesanos, mercachifles, verduleros, indios, cargadores, aguateros y esclavos. Bueno, estos foros urbanos estaban influidos por el clero, pero también y en gran medida por la vida amorosa. ¿Qué otra cosa? Era el tema principal, ¿no? Las pasiones y los amoríos tenían a todos muy atentos, muy concentrados. Las cúpulas de la sociedad las formaban el presidente de la audiencia y el arzobispo, quienes no siempre se encontraban relacionados armoniosamente. En Potosí, que era el centro principal de la economía y desde luego la mayor fuente de ingresos de la corona española, las peleas continuas entre gentes de distintas regiones, ¿no? Vascongados, andaluces, extremeños, manchegos, vizcaínos, castellanos. Bueno, todos estos españoles en busca de poder y riqueza, estas peleas contribuían a levantar los ánimos ya de por sí exaltados de sus habitantes. En este marco nació en Potosí Magdalena Tellez, que era hija de padres distinguidos y de fortuna, y había sido dotada de una enorme belleza, tanto que se decía que entre las jóvenes de su tiempo brillaba como el sol entre las estrellas. Era orgullosa y soberbia. Perfecto. Se comportaba con una indomable fiereza. El cronista Bartolomé Arzán de Ursúa dijo que esta chica tenía tal carácter porque de niña había sido amamantada por una india chiriguana. ¿Saben? Los chiriguanos, indios muy hostiles. Feroces guerreros. Sí, algunos decían que eran caníbales, pero eran embelecos para para agrandar, sí, claro. La confrontación. Pero... Bueno, dicen que el primer matrimonio de Magdalena duró muy poco. Su primer marido fue don Juan Lascano. Eso es todo lo que se sabe. En segundas nupcias se unió a un caballero noble, apacible y de angelical condición, llamado don Alonso de Escobar. Según el historiador Roberto Calvo Querejazu, por razones que se ignoran, este hombre, Alonso de Escobar, aparecía por las mañanas durmiendo en el balcón de la habitación matrimonial. Parece que doña Magdalena castigaba a su marido de esa manera, y también lo castigaba en público. Cada vez que el marido abría la boca, lo callaba a gritos. Y respecto a las noches en el balcón, hay que decir que el clima gélido de Potosí condujo a don Alonso a una pulmonía que lo hizo fallecer muy joven. Tal como en el cuento de la Cenicienta, se comentaba que un día doña Magdalena, mirándose al espejo, se dijo a sí misma: hermosa eres, Magdalena, el oro y la plata te sobran, tienes joyas, esclavos y tierras. ¿Qué te falta?
y un vizcaíno que la servía como fiel escudero y la conocía desde muy niña, le contestó: te falta juicio. La mujer lo persiguió por toda la casa con una cuchilla. Un día jueves de Semana Santa del año 1660, tuvo Magdalena un fuerte cambio de palabras con doña Ana de Robles de Sanz de Baeza, porque muy subordinada, ¿no? No, muy llena le faltan, Sí. bueno, le sobran algunos. Ana de Robles de Sanz de Baeza. No, pues está bien, ¿eh? Pues son dos Sí, títulos, sí, claro, y una sí, pertenencia claro, sí, geográfica. desde luego, sí. Bueno, puede ser la señora Ana de Robles, que se casa con el señor San de Baeza. Ya Y lo ahí tenemos queda redondo enterita. sin necesidad Sin de necesidad más de un complicación. lugar claro. Bueno, la discusión fue porque se disputaban un asiento en la iglesia. ¿Cómo son, eh? Cuando Magdalena estaba insultando a viva voz a doña Ana, fue escuchada por el marido de esta, ¿De cuál? Ah. que ¿cómo se llamaba? Don Juan Sáenz de Baeza, ¿Pero vio? como ya habíamos anticipado. Si a mí me sonaba el del Y pueblo. parece que el tal Sáenz de Baeza le metió una bofetada No, a Magdalena. a Magdalena. El escándalo, bueno, fue tranquilizado por los sacerdotes que intervinieron antes de que el incidente pasara a mayores. Bueno, si bien los ánimos se calmaron, Magdalena en sus pensamientos condenó a muerte a San de Baeza, Bien hecho. pero no sabía cómo matarlo. Claro. Entonces pidió a sus hermanos que se encargaran del crimen, pero ellos se negaron a hacerlo. Entonces empezó a salir de noche vestida de hombre, armada de espada y con un palo, buscando a su enemigo, pero no encontraba oportunidad para hacerlo. Entonces fue cuando aceptó los avances amorosos del noble vascongado don Pedro de Urruchúa. Para casarse con él le impuso la condición de que matase a quien tanto odiaba. Ah, qué Bueno, este hombre, don Pedro de Urruchúa, fue esquivando el bulto, fue Claro. eludiendo el cumplimiento de aquella solicitud. Bueno, y ella se enfureció, se enojó, Bien, sí. ahora con el marido. Y un día que don Pedrito salió a cazar con perros y halcones, ella se quedó en la casa donde vivían, planeando su asesinato en compañía de 2 esclavas. Al anochecer llegó el marido cansado, morfó un poco y se acostó. Ella simuló que rezaba en el pequeño oratorio del dormitorio y cuando vio que el marido dormía, llamó a las esclavas y entre las 3 lo liquidaron a cuchillada. Chao. Qué bárbaro. Bueno. Después ella dijo que el capataz Lucas de Campos, que lo llamara. Le dijo a las esclavas: llamen al capataz. Sí. Al capataz. Capataz. Vino Lucas de Campos y le dijo: mirá, vamos a ocultar este cadáver y vamos a simular un accidente. Y el capataz dice: no, yo no voy a hacer esto. Y en un descuido el capataz rajó al galope a Potosí y le contó toda la policía. Bueno, al rato cayó la policía. Bueno, ya en la cárcel alguien la previno de que los hermanos están planeando una fuga. Con otros crímenes te van a liberar, estate atenta. Pero Magdalena dijo que la dejaran en paz. No quiso que la rescatara. El proceso debía realizarse en la audiencia de Charcas, por lo cual ella fue sacada de la cárcel potosina, la montaron en una mula y recorrieron 30 leguas que implicaban varios días de viaje. Las esclavas también habían sido detenidas, ninguna quería confesar la verdad, fueron sometidas a tormento. Bueno, a las 3 mujeres se les impuso la pena de muerte, que debía ser concretada el 14 de diciembre de 1663. Ese día la población se despertó alborotada. La mayoría se sentía solidaria con Magdalena por ser mujer y porque su condición social inspiraba respeto de la criolla. El arzobispo Villarroel, ¿Cómo le va? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Interpretando el sentir popular, acudió a la sede de la audiencia donde estaban reunidos los oidores
la mañana de la ejecución. Pidió que se conmutara la pena de muerte de la señora Telliet. Presentó un recibo de los oficiales de la Caja Real que probaba que habían depositado 25.000 pesos recolectados en la ciudad para salvar su vida. Un ministro, Joseph del Corral Calvo, opinó que no podía aceptarse ninguna suma de dinero para alterar el fallo de la justicia. Ante tal disidencia, se resolvió elevar el caso al virrey de Lima. Como los pliegos tardaban 2 meses en ir y venir, Magdalena siguió en la cárcel de la Audiencia, celosamente custodiada, pero ahora dando muestras de resignación y de humildad. El virrey actuó como Poncio Pilatos. Nada tenía que ver en un asunto de justicia que era exclusivamente competencia de la Audiencia de Charcas. Correspondía a ese tribunal actuar conforme a derecho y aplicar la ley estrictamente, sin necesidad de hacer consultas a ninguna autoridad superior. Y llegó nomás el día de la ejecución, doña Magdalena y una de sus esclavas subieron al patíbulo y murieron. Era con collar de hierro el ajusticiamiento. Ajá. ¿Con el garrote vil o con collar de hierro? Acá collar de hierro. Ante el silencio profundo del pueblo, un silencio solo interrumpido por el musitar de oraciones o algún sollozo, ¿no? La sentencia a la segunda esclava quedó suspendida porque estaba embarazada. No se consideró justo que la criatura que llevaba en su vientre, que después de todo era inocente del crimen, bueno, sufriera la misma desgracia. Bueno, pero al día siguiente del parto, sin esperar nada, la ejecutaron. Claro. Magdalena no pudo jamás saciar el ansia de venganza contra su enemigo, don Juan San de Baeza, que fue el que le dio aquella bofetada. Baeza recién se enteró de las intenciones de Magdalena mucho, pero mucho tiempo después, cuando ella ya estaba muerta. Una historia sangrienta, la de esta mujer, malísima, bravísima. Estaba pensando, Alejandro, recordando más bien, que una ciudad que ahora nos parece con una vida social medio insignificante, como es la bella capital del Ecuador, Quito, era conocida a partir de esos sucesos. Yo pensé que era para la época de la Revolución de 1810, y no, era en finales del 16, de ahí en adelante. La ciudad en la cual sería como Las Vegas ahora. Uno llegaba a Quito y las mujeres no tenían los pruritos morales de otras ciudades, como podía ser Guayaquil o Lima mismo, o ni que hablar Buenos Aires, que no existía siquiera. Y que entonces se respetaba este rito de la noche de San Juan, por ejemplo, donde todos comparten su pan, su mujer y lo que quieran. Y que justamente hay aquí un dato que es imposible evitarlo, que es la condición mestiza de doña Magdalena Tellez. Digo, quizás todo esto podría no haber pasado, pero tampoco hubiera habido la reacción si no hubiera aparecido el rasgo distintivo de nuestras Américas, que es el mestizaje. Nadie puede ser americano si no es mestizo. Esta misma cosa que usted contaba de diferencias entre españoles viejos y nuevos, o cristianos viejos, o criollos nuevos, o lo que fuera, en México todavía tiene una tradición, porque hubo una noche, ya bien avanzado la modernidad, en que se empezaron a oponer estos señorones a la Revolución Mexicana, y ahí salieron, por supuesto, los muchachos revolucionarios, y allí donde había un español o alguien que les parecía tal, lo fusilaban. Y se llama cazar gachupines, claro. Y salen a todo esto. Pero de todos modos digo, cuando uno ya ve una mujer que es mestiza, digamos, que es americana, que es criolla, y esto junto con la nobleza acarrea un riesgo, y además la ve que ha sido capaz de seducir a alguien para una venganza, y además la ve con ese porte y esas cosas, tiene que distinguir. El imperio nos ha dado esto, nos da la esposa o bien la otra. Y la otra, en ese caso, es imposible salir indemne. Aun cuando ella se muera, volverá después de la muerte, porque en esa insistencia consiste el carácter de la maleva. La maleva es un tango compuesto para esta ocasión por Mario Pardo. Así que vamos a escucharlo en la estupenda versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela.